Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Una de las fortalezas más representativas tanto de la expansión militar del Reino de Aragón frente al Andalus, de la dura y peligrosa vida de frontera, así como de la fuerte presencia de la legendaria Orden del Temple, es el formidable castillo de Castellote. Enclavado en una peña en pleno corazón del maestrazgo turolense, ha sido testigo de multitud de cambios y acontecimientos históricos, tanto desde sus orígenes islámicos, pasando por la tenencia templaria y su larga resistencia contra las tropas de Jaime II de Aragón. En este episodio viajamos hasta Castellote para conocer la historia de su castillo. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Mario Funes y os doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. En el episodio 9 de esta sexta temporada realizamos la primera salida de los estudios centrales de Aragón Radio de este año y nos hemos venido hasta Castellote para participar en la sexta edición de Castellote Villa Templaria. Lo primero, agradecer tanto a la comarca del Maestrazgo como a la Diputación de Teruel y el Ayuntamiento de Castellote por invitarnos a venir a grabar pues, uno de nuestros programas en esta Casa de Cultura en la que nos encontramos rodeados de público, en el que aquí hay un llenazo tremendo. Ya os lo enseñaremos en redes sociales para que lo veáis. Y bueno, dentro de unas jornadas dedicadas precisamente además a la recreación histórica. En especial a lo que fue el pasado templario de la villa y sobre todo a lo que fue la rendición de los últimos templarios allá por el año 1308, cuando Jaime II de Aragón acabó participando en la persecución de los templarios impulsada por el rey Felipe IV de Francia y amparada también por el papado. Durante 10 meses, algo más de 10 meses, un puñado de caballeros del Temple, junto a sus sirvientes y también con el apoyo de varios vecinos de la villa de Castellote, resistieron a las tropas enviadas por el rey de Aragón hasta su rendición final. Tan solo el formidable castillo de Monzón logró resistir más tiempo que el de Castellote en el reino aragonés. En el viaje por el tiempo de esta semana vamos a conocer cómo fue ese pasado de la localidad de Castellote, del paso de los templarios por la villa y la enorme importancia que tuvieron para su desarrollo. Y para hablar de todo ello, como siempre, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, este es un programa que va pues en la línea, ¿no?, de esa colección de programas que tenemos dedicados a diferentes castillos impresionantes, ¿no?, que tenemos en nuestra comunidad autónoma de Aragón. Y además, aunque hemos tratado ya varias veces, ¿no?, el tema de la caída de los templarios, ¿no?, los últimos templarios aquí de Aragón se nombra casi siempre a los de Monzón, ¿no?, los que resistieron en Monzón, pero bueno, aquí en Castellote pues también dieron su batallita, ¿no? También tuvieron que pelear. Fue casi un año de resistencia con los medios que tenían y al final de hecho no resistieron más porque al final pues el hambre, cuando el hambre aprieta pues al final cuesta, ¿no? Y sobre todo, hay que reconocer que aquí cuando empieza a llegar el invierno pues un poquito de rasca hace, igual que en otros sitios, evidentemente, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue una resistencia importantísima y de todo ello vamos a hablar en este episodio aquí, pues a las faldas prácticamente de ese castillo espectacular que, como bien decía Santiago, pues se va a unir a esa colección que tenemos dentro de nuestro programa, en el que ya hemos hablado del castillo de Loarre, del de Monte Aragón, si no recuerdo mal, el de Peracense. Pues hoy introducimos también la historia de Castellote, de este castillo.
Y como decía hace un momento, en este año 2024 en el que estamos grabando este episodio, que igual luego alguien, como esto se emite, sí, todos los sábados, ya lo sabéis, pero luego se guarda en podcast y se puede escuchar cuando se quiera, pues a ver si vamos a dejar bien claras las fechas, de acuerdo, de cuándo se va a producir esta sexta edición de la recreación. No vaya a ser que esto lo escuche alguien en 2028, que espero que sí, eso significa que el programa se sigue escuchando, ojalá, toco madera, y se presente unas fechas que no son, ¿no? Porque bueno, el caso es que en este 2024 en el que estamos grabando, como digo, el episodio, pues esta sexta edición de Castellote Vía Templaria se va a celebrar la recreación el fin de semana del 8, 9 y 10 de noviembre de 2024. Que aquellos que vayáis escuchando el programa tanto en la FM de Aragón Radio como en podcast durante los días siguientes a esta grabación, que concretamente es el 2 de noviembre, porque es la efeméride además de cuando se produce la rendición del castillo, pues bueno, pues tenéis así esa oportunidad para pasaros esos días y conocer de primera mano todo lo que se celebra aquí, las diferentes actividades y, oye, conocer una localidad muy chula. Y bueno, es uno de los eventos turísticos, realmente, especialmente en lo histórico, más relevantes del maestrazgo turolense y que en el recorrido que llevan se ha convertido ya en todo un referente con esas diferentes actividades realizadas en el pueblo, pues además para toda la familia, ¿no? Desde los más niños hasta los más mayores. De hecho, por aquí hay unos cuantos niños también aquí que han venido, no sé si obligados o no, espero que no sea demasiado obligados, ¿no? Espero que os lo paséis bien también. Y bueno, y como digo, si al final este año no podéis venir, pues no os preocupéis, que en las siguientes ediciones no habrá ningún problema. Vamos pues a relatar la historia de esta fortaleza, de la encomienda templaria de Castellote, también incluso antes cómo se produce el avance cristiano, sobre todo el reino de Aragón en esta región del Maestrazgo, ¿no? Vamos a comentar un poquito, a hablar de esa historia, Santiago. Y en primer lugar, vamos a hablar precisamente del castillo que vemos hoy en día en lo alto de la localidad. ¿Cómo es a grandes rasgos esta fortaleza? A ver, pues las primeras referencias documentales que tenemos sobre su existencia son de mediados del siglo XII, precisamente en el momento en el que toda la región del Maestrazgo cambia de manos entre musulmanes y cristianos. Estamos hablando de una época de profundos cambios en los que se está fraguando pues, la unión dinástica entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, por el matrimonio entre la que acabará siendo la reina Petronila de Aragón y el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, que su enlace pues, puso las bases de lo que acabaría siendo la corona de Aragón. Es decir, están ocurriendo muchas cosas. Cosas, ¿no?, importantes. A la vez. Son unos años convulsos, ¿no? Pues es en esta época, precisamente, cuando empezamos a tener los primeros registros documentales del castillo, así como también el momento en el que pasa a formar parte del Reino de Aragón y en el que se crea pues, la encomienda templaria, ¿no? De aquí. De hecho, la encomienda templaria se iniciará ya a finales de ese siglo XII, no entran de primeras, ¿no? Pero bueno, ya es en ese momento en el que se empieza a fraguar todo. Sí, es un dominio, el de la Orden del Temple, ¿no? de la zona, que duró pues poco más de un siglo, concretamente 112 años. En el caso de Castellote estamos hablando, sí, ¿verdad? Sí, entre el año 1196 y el año 1308, pero que dejó pues, una profunda impronta a la fortaleza en la localidad de Castellote y en toda la comarca del Maestrazgo. En cuanto al origen del castillo, pues parece bastante claro que ya existía, bueno, en época de dominio islámico. Sí, ya había algún tipo de fortaleza, ¿no? Eso en esta zona, aprovechando pues eso, que es una zona estratégica, luego la peña donde está situado, pues ya había algún tipo de fortificación en tiempos islámicos, ¿verdad? En esa zona ya de frontera prácticamente. Sí, claro, para controlar desde ahí el desfiladero del río Guadalope. O sea, estaba en un sitio estratégico, no estaba ahí porque sí. Sin embargo, pues bueno, pues la mayor parte de lo que tenemos hoy en día no es esa fortificación o lo que hubiera en época islámica, sino que lo que tenemos son las consiguientes modificaciones de siglos posteriores hasta el proceso de restauración que se llevó a cabo pues hace unos poquitos años. Sí, porque lo que tenemos ahí mayoritariamente es de época templaria. De la época templaria, pero tenemos que tener en cuenta que luego la fortificación se utiliza realmente la presencia templaria, lo has comentado tú antes, que es poco más de un siglo, y luego la fortaleza se sigue utilizando durante mucho más tiempo, y de hecho hay hasta acontecimientos históricos bélicos, podríamos decir, incluso en la Primera Guerra Carlista, ya en el siglo XIX, o sea que con las consiguientes modificaciones que se produce para cómo se desarrollaba entonces la guerra de una forma evidentemente muy diferente a lo que se hacía en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que tenemos pues es de época de ese dominio templario, ¿no? De la Orden del Temple sobre Castellote. Sí, o sea, lo que vemos, o sea, la mayor parte de lo que vemos es eso, ¿no? Es una fortaleza templaria, ¿no? Bueno, de hecho, algunos expertos en castillos pues comentan que el de Castellote, que es una fortaleza prácticamente inexpugnable por sus características y dónde está situado,
comentan pues que es un ejemplo perfecto de las primeras versiones de castillos levantados por las órdenes militares creadas al calor de la primera cruzada en Tierra Santa, ¿no? Desarrollada entre los años 1095 y 1099. También, la situación orográfica en la que está el castillo explica también cómo pudieron resistir tanto tiempo, ¿no? O sea, claro. Es que aún hoy en día se ve, o sea, tú paseas por el pueblo y bueno, es que está en lo alto de... Hay que subir un repechico bueno, como se suele decir, ¿no? De hecho, uno de los actos además más vistosos que se hacen con esta recreación, ¿no? Es la subida con las antorchas que se hace ya prácticamente al atardecer, si no recuerdo mal, casi anocheciendo, que además deja unas vistas espectaculares alucinantes. Las vistas desde el castillo son alucinantes. Bueno, aparte de eso, ¿no? Pues, o sea, es un repechico que cuesta un poco, pero ya una vez lo superas, es una maravilla. Es que de hecho lo mencionas, que el castillo era, por su situación y por su construcción, era prácticamente inexpugnable y básicamente tenías que rendirlo por hambre, cosa que es lo que ocurrirá en el año 1308 y que relataremos más pues, hacia el final de este programa, ¿no? Porque si no, si lo hacías al asalto, a ver, por poder podías hacerlo, pero con muy poquita gente, de hecho lo demostraron los caballeros templarios al final, con muy poquita gente podías defender ese recinto contra multitud de asaltantes con las bajas que eso suponía. Al final era más incómodo, era mucho más largo, a veces era más caro, pero en lo económico, pero en cuanto al coste en vidas, pues era mejor pues hacer un asedio que durara lo que durara hasta la rendición de la fortaleza, que es lo que acabó pasando aquí. Al final era lo más común, o sea, la gente se imagina la época medieval, por lo que ve en las películas, con un montón de catapultas y asedios y rompiendo murallas, pero lo normal era rendir las ciudades por hambre, Sí. Y fortalezas. E incluso las batallas, que vemos, hay mega batallas ahí de, las batallas campales son casi algo extraordinario en la Edad Media, ¿no? Porque al final ahí te lo juegas una carta. Sino que se lo digan a Pedro II de Aragón en la batalla de Muret, que pensaba que se las llevaba todas para vencer y le pasó lo que le pasó. Esto de batallas de miles de personas eran batallas de unos pocos cientos, ¿eh? En algunos casos sí que había más mayores, pero eran rara avis. Rara avis. Sí. Y el caso es que en su momento de mayor esplendor, pues este castillo de Castellote pues, llegó a tener un triple recinto fortificado, hasta 5 torres llegó a tener, incluyendo pues, esa torre principal que tiene toda fortaleza, ¿no? La llamada Torre del Homenaje, que es un lugar en el que si se produce un asalto sobre una fortaleza y cae parte de ella, pues los defensores, si continúan resistiendo, pues digamos que se encierran dentro de esa Torre del Homenaje para realizar una última resistencia a ultranza en una zona que sería prácticamente... Si aún el castillo era casi inexpugnable, pues una Torre del Homenaje ya ni te cuento, ¿no? Tendría también 3 cisternas para el autoabastecimiento de agua, ¿no? En caso de sufrir un asedio, como ocurrió en el año 1308, una sala capitular, el típico patio de armas y una fortaleza de estas características, ¿verdad? O sea, tenemos un señor castillo. Sí, eso es. Además, si el acceso en caso de ataque era ya de por sí complicado por su situación orográfica en lo alto de la peña que domina Castellote, pues además contaba en su acceso principal con un puente levadizo. En total llegó a ocupar un espacio de 35.000 metros cuadrados. Casi nada. Vamos, un señor castillo, y desde luego uno de los más importantes de todo el maestrazgo. Y hace un momento estábamos hablando de que las primeras referencias documentales, has mencionado, ¿no? A Castellote y su castillo también, obviamente, son de mediados del siglo XII, estamos hablando de años 1100, 1100 y pico, ese momento de transformación en el que la zona del maestrazgo, además, no solo se está transformando lo que es el Reino de Aragón, porque se producirá a mediados de siglo, más o menos, esa unión dinástica con Barcelona, que lo cambiará todo, ¿no? Pero también se produce esa transformación en lo que es la zona del maestrazgo, ¿no? En ese momento es una región de frontera, en esos años, y aquí es donde toca hablar de cómo es ese momento en el que el maestrazgo es conquistado, de hecho, por esas tropas cristianas y, más concretamente, es anexionada por el Reino de Aragón, es conquistada por el Reino de Aragón. Eso es. Además, también se puede ver en ese momento la aparición del propio topónimo de Castellote, que comentaremos ahora, el nombre de Castellote. Sí. En un primer momento, el que más se ha acercado a dominar la región es el rey Alfonso I el Batallador. El momento álgido de sus campañas militares sobre el Valle Medio del Ebro pues se produce entre los años 1118 y 1120. Sí, son unos años en los que se conquista Zaragoza, por ejemplo. Zaragoza, una vez más, parece que se conquista y ya está. Es una conquista que se hace, por lo que comentamos hace un momento, del tema de los asedios. Fueron 7 meses de asedio que además se estuvo a punto de abandonar en varias ocasiones, hasta que finalmente ya por el 18 de diciembre de 1118, fecha redonda además, se produce ya la entrega de la ciudad. Después de, pues no hay mayor resistencia, ¿no? Pero una vez que cae Zaragoza, además, se conquistan pues las mayores fortalezas y plazas fuertes, digamos, de todo ese Valle Medio del Ebro, ¿verdad, Santiago? Claro, eso es. Es que la conquista de Zaragoza lleva aparejada
pues poco después, la conquista de enclaves importantísimos como Tarazona, Calatayud y Daroca. Claro. Entonces, la conquista tampoco se queda ahí, en Tarazona, Calatayud y Daroca, puesto que los años siguientes vemos en la documentación una penetración bastante profunda, ¿no? Aunque quizás no demasiado intensa todavía, por todo el valle del río Jiloca, así como por el valle del río Alfambra. De hecho, voy a hacer un poco de spoiler, que no lo solemos hacer, pero el próximo episodio del programa, de la semana próxima, va a ir precisamente sobre cómo fue la conquista de lo que actualmente es la provincia de Teruel, ¿no? La conquista del Reino de Aragón, porque parece a veces que las conquistas de Aragón, pues nos quedamos precisamente con las que acabas de mencionar, esos inicios de la conquista de Huasca, es decir, Huesca, Barbastro, Monzón, y luego ya Zaragoza, Daroca, Calatayud, la batalla de Cutanda, y parece que una vez que se produce esa famosa batalla de Cutanda cerca de Calamocha, aproximadamente por ahí, ya parece que ya está, ¿no? Y luego ya se funda la ciudad de Teruel hacia el año 1171 y ya está. Bueno, pero ¿cómo se llega hasta ahí? Pues hay un avance importante, ¿verdad? Durante el propio reinado de Alfonso I el Batallador, que recordemos, por situarlo cronológicamente, que su reinado, sus 30 años de reinado, son del año 1104 al 1134. Eso es. Pues, Sergio, aparte de lo que comentaba de que la conquista de Calatayud, Daroca, etcétera, y de que empiezan a penetrar por el río Jiloca y Alfambra, y por el Alfambra también, pues también es posible que se produjera un avance aragonés en la zona del Maestrazgo, esto en tiempos de Alfonso el Batallador. Sí, pero no hay mucha información que nos haya llegado, No. ¿verdad? Hay cositas. No, la verdad es que no. Se puede intentar montar parte del puzzle histórico, pero nos faltarían datos, pero bueno, vamos a ver qué es la información que tenemos que nos ha llegado hasta nuestros días. Es que además, aunque así fuera, ¿no? Aunque hubieran penetrado las tropas de Alfonso el Batallador y hubieran hecho alguna conquista por aquí, por el Maestrazgo, sí, pues la muerte de Alfonso el Batallador sin herederos en septiembre de 1134 provocó una crisis en todo el reino, hasta entonces sin precedentes, que además pues supuso un importante repliegue hacia el norte y hacia la cuenca del Ebro. Recordemos que este señor pues se había casado antes con la reina Urraca de León, que se llevaron como el Rosario de la Aurora, a patadas, literalmente, o eso nos cuentan las crónicas leonesas, que, bueno, a Urraca incluso la encierran en el Castellar, en la fortaleza del Castellar, muy cerquita de la zona de Torres de Berrellén y toda esa zona, o sea, se llevaba fenomenal. Para que un papa diga directamente te divorcie, ¿no? Anule tu matrimonio, imagínate cómo te tienes que llevar. Allí, evidentemente, había asuntos políticos. Luego no se vuelve a casar, no tiene descendencia, y como su único hermano, que era el que sería Ramiro II el Monje, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como era eclesiástico, según la tradición no podía heredar, así que dice, pues bueno, le dejo a mis reinos, que eran Aragón y también el reino de Pamplona, a las órdenes militares y a la iglesia. Y ahí se lió parda. Era un disparate. Porque mientras claro. el rey estaba vivo, todo el mundo, sí. En cuanto se muere, no. Y bueno, sería muchísimo ahí. Y claro, pues con toda esa crisis que se produce, ahí hay un repliegue de esas conquistas que se habían realizado con Alfonso el Batallador, sobre todo en tierras turolenses, hay un repliegue hacia la cuenca del Ebro. Claro, ¿verdad? porque los territorios vecinos, ¿no? Los reinos vecinos aprovechan esa situación de debilidad, Van como ¿no? buitres. Del reino de Aragón. Incluso durante los primeros años del reinado de Ramiro II el Monje, ¿no? El hermano de Alfonso el Batallador, pues se perdió el control de la misma Zaragoza. Exactamente. Que fue ocupada por las tropas de Alfonso VII de León con la excusa de proteger la región. Sí. Alfonso VII de León decía, no, es que como estéis en una situación de crisis, no vaya a ser que los musulmanes la recuperen. Que vuelvan los almorávides. Eso, ya me la quedo yo. Sí. Ya me quedo yo aquí a defender. Yo solo pasaba por aquí y bueno, te la protejo, pero al final lo que estaba ahí se veía perfectamente una intención que venía ya de muy largo, pues de conquistar todo el Valle Medio del Ebro por parte de ese reino de León, ¿no? Que luego ya empezaremos a llamar dentro de poco más reino de Castilla, porque empieza a prevalecer más Castilla sobre León, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Claro, es una crisis muy importante la que se encuentra Ramiro II el Monje en los poquitos años, no que reinó bastante, sino en los poquitos años que gobernó. Que al hombre lo de gobernar no le gustaba mucho, le gustaba más el tema eclesiástico. Sí, no se llamaba el monje por casualidad. Y menudo follón se le vino encima. Y entre otras cosas, pues bueno, empezó a solucionar todos estos temas que le había dejado su hermano, Alfonso el Batallador. Claro. Y entonces será ya durante el reinado de Ramiro II, pero bajo el gobierno de su yerno, que es el que acaba gobernando, ¿no? En el reinado de Ramiro II. El conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, ¿no? Ese es, pues será durante el gobierno del yerno de Ramiro II, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, cuando se volvería a retomar el proceso de conquista hacia el sur contra los musulmanes. Después de ese repliegue que se había producido durante esos años, en la segunda mitad sobre todo de la década de 1130 aproximadamente. Eso es.
Y es una recuperación de las políticas expansivas del Reino Aragonés, pues tras superar esa crisis de sucesión que coincidió además con la llegada de las órdenes militares al Reino de Aragón. Y entre esas órdenes, pues por supuesto, estará la Orden del Temple. Sí, aquí hay que recordar que los templarios y otras órdenes militares llegan a Aragón precisamente debido al famoso testamento que estábamos mencionando ahora del batallador. Pues eso, que al no tener hijos, pues dejó sus reinos a las órdenes militares y como éstas al final respondían ante directamente el papado, es decir, ante la Iglesia, pues bueno, pues evidentemente había unos intereses enormes, ¿no? Claro, la Iglesia algo tenía que decir. Claro, ¿qué hay de lo mío? ¿Dónde está el testamento? ¿Qué hay de lo mío, no? Y esas perras nos van a venir muy bien. Sin embargo, pues bueno, cuando, pues lo que decíamos, cuando Alfonso el Batallador fallece, en septiembre de 1134 en Poleñino, pues nadie le hizo caso, lo que no quita, pues eso, que el papado aún así estuviera durante años reclamando el cumplimiento del testamento. De hecho, antes hemos mencionado lo de la ocupación de Zaragoza y las zonas colindantes por parte del rey leonés Alfonso VII de León. No la abandona porque sí, en plan, ya te la devuelvo, no te preocupes, sino porque ve que esas peticiones constantes del papado y de las órdenes militares para que se cumpliera ese testamento le iba a meter unos follones tremendos, porque al final, si estaba ocupando la ciudad, era él a quien le tocaba lidiar con el papado. Y dice, mira, Ramiro, te lo devuelvo todo y ya está, aquí hacemos un pacto de vasallaje. Sí, que no me quiero meter con la Iglesia. Sí. De hecho, hay una de las teorías que dicen que el Zaragoza, el símbolo de Zaragoza como ciudad, es el león del escudo, vendría de ese vasallaje que firmaría Ramiro II a cambio de la devolución de la ciudad. Pero bueno, también hay otras teorías que dicen que no, ¿eh? Exactamente, solo una teoría, pero bueno, ya que estamos aquí la mencionamos, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre a continuación con todo este follón que he montado? Una vez que ya por Ramiro II promete a su hija, todavía no la casa, tenía un añico como para casarla, o sea, estaba feo. La casan con 13 años, también os lo digo, a Petronila, que también está feo, pero menos feo que con un año. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al final, una vez que Ramiro II, el monje, hermano y sucesor de Alfonso el Bateador, prometió matrimonio a su hija Petronila, como decías, con Ramón Berenguer, pues el rey aragonés, ¿no? Ramiro II, el monje, se retiró al monasterio, que era lo que le gustaba, y dejó eso de gobernar a su yerno, ¿no? El conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, que fue a quien le tocó negociar con la Iglesia. En plan, lo del testamento famoso. Claro, porque estaban incumpliendo el testamento, ¿no? Entonces, a cambio de la renuncia al testamento, ¿no? que hizo la Iglesia, pues tuvo que dar numerosas tierras a los templarios y a otras órdenes militares, pero sobre todo especialmente a los templarios. Gratis no iba a salir la cosa, la renuncia, evidentemente. Claro. Eso sí, dentro de esas cesiones, ¿no? que hizo Ramón Berenguer IV de tierras a órdenes militares, incluida la Orden de los Templarios, dentro de esas cesiones no estaba todavía Castellote y su comarca. Pero al menos ya tenemos a los caballeros del Temple por aquí. A la Orden del Temple ya la tenemos en el Reino de Aragón. Ya la tenemos más bien asentada. Es cuando, por ejemplo, reciben lo que mencionábamos antes, ese castillo de Monzón que se convertirá en la cabeza de lo que es sus encomiendas en la corona de Aragón, evidentemente. Así es, así es. Por otro lado, no solo hubo en el Reino de Aragón órdenes militares creadas en Tierra Santa. O sea, muy famosas son órdenes de origen castellano como las de Calatrava y la de Santiago. En Aragón también se fundaron algunas, pero acabarían siendo disueltas e incluso absorbidas por parte de las órdenes que llegaron tras esos acuerdos de con la Iglesia alcanzados por Ramón Berenguer. Sí, aquí lo de las órdenes militares que empezó a fundar Alfonso el Batallador con toda pues ese imaginario que tenía en su cabeza de ser un caballero cristiano, que de hecho siempre decimos que su plan de jubilación era irse a jubilarse a Jerusalén para ir a Tierra Santa y seguir ahí liándola. Lo que pasa es que pues intentando buscar una salida al mar, pues el hombre pues se nos muere después de la derrota que sufre, la única importante de su reinado en Fraga, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia también. Y por ejemplo, en ese proceso conquistador del Valle Medio del Ebro, funda, por poner aquí un ejemplo, pues la cofradía de Belchite, creada por Alfonso I en el año 1122, precisamente para que defendiera esa tierra de frontera nueva que hoy es en día más o menos la comarca del campo de Belchite, y que incluso desde ahí pues esta orden militar de reciente creación dirigiera pues la repoblación de la zona e incluso el empuje conquistador hacia el Andalus, ¿no? No era solo para mantener y defender la zona, sino que también para que siguieran con los ataques, ir avanzando cada vez más hacia el sur, hacia el Bajo Aragón, hacia el Maestrazgo precisamente. Pero bueno, esta orden de esta cofradía de Belchite, propiamente aragonesa, pues sin embargo, pues fue una de las que le tocó ser absorbida, y en este caso fue por el Temple. Ya empezamos a tener cada vez más cerca los templarios de por aquí, de la zona del Maestrazgo. Sí, o sea, ya los tenemos en Aragón, se van acercando. Han absorbido alguna otra orden militar como la de la cofradía Belchite, y en el caso del Maestrazgo, y más concretamente de Castellote,
existirá la Orden del Santo Redentor, Sí. que también acabó disuelta, pero bueno, esto mejor lo comentamos. Esto lo comentamos luego, ¿no? Sí. Pero además es otra orden, en este caso no era hispánica, pero no era aragonesa, sino que es de origen castellano, pero luego la mencionamos, ¿no? El caso es que después de todo este inciso, que era fundamental para entender el proceso de expansión aragonesa en el maestrazgo, pues toca explicar cómo y cuándo se produce entonces ya esa conquista, ¿verdad? La conquista aragonesa de esta zona. Sí, bueno, pues ya hemos comentado que Alfonso el Bateador hizo sus pinitos por aquí, ¿no? Y que durante el reinado de Alfonso el Bateador hay un avance importante en tierras de lo que hoy en día es la provincia de Teruel, pero que tras su muerte y la crisis sucesoria hay un importante retroceso, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Ramón Berenguer como Princes Aragonum, es decir, durante el reinado de Ramiro II, Sí. cuando está gobernando Ramón Berenguer, se conquista y domina todo el Bajo Aragón, siendo especialmente importante la conquista de Alcañiz. Exactamente. En ese gobierno de Ramón Berenguer se domina prácticamente todo el Bajo Aragón. Todavía ya ya primero el Reino de Aragón empieza a estar cada vez más cercano. Y en la documentación conservada de aquella época, de lo que hemos dicho que hay unas pocas cositas, ¿no? Pero bueno, algo hay. En esas décadas centrales del siglo XII se menciona, por ejemplo, las encomiendas y avances desde Belchite hacia el Bajo Aragón y también precisamente hacia el Maestrazgo, ¿no? De varios personajes. Aquí pues se menciona a Lope Sanz y sobre todo a Galindo Jiménez, que no sabemos cuánto tiempo estuvo ni de qué manera, pero se le menciona en varias ocasiones como tenente de la zona, porque también hay que tener en cuenta que a veces se concedían tenencias, es decir, digamos, el gobierno de una región o de un castillo, pero incluso a futuro, es decir, te lo concedo para que luego lo conquistes, no tenía por qué estar ya conquistado. Así que, pero desde luego aparece que este Galindo Jiménez ya en la zona de Castellote, ¿no? Sí. Concretamente en Castellote. Eso es, pero sobre todo se menciona posteriormente a un caballero llamado Español de Castellot, que llegó a ser teniente de la zona durante varios años, así como también a su hijo sucesor, Gascón de Castellot. Sí, por ahí puede aparecer ahí la duda sobre, claro, como se apellida Castellot, esto es como cuando lo de Aragón, ¿no? De qué aparece primero, ¿el nombre de Aragón que da nombre al río Aragón o el río Aragón a Aragón como entidad política? Bueno, pues esto es parecido, ¿no? En plan, ¿estos Castellot se llaman Castellot por Castellote o Castellote se nombra así por esta familia? Bueno, pues parece ser que ellos son los que adoptan el topónimo, o sea, que ya existiría previamente. Sí, no, pero bueno, puede aparecer la duda, ¿no? Sí, claro, por eso, pero parece claro lo que comentaba. Sí, eso es, ¿no? O sea, que es la familia la que topa el topónimo como nombre, ¿no? Y siendo que hay alguna mención anterior a Castellote, pues parece claro que son ellos los que adoptan el topónimo como nombre familiar. Sí, por eso, porque hay alguna mención anterior, ¿no? A Castellote. Mientras tanto, el avance y dominio definitivo de todo el maestrazgo turolense por parte del Reino de Aragón se produjo ya durante el reinado del hijo de Petronila y Ramón Berenguer. Que sería Alfonso II el Casto. Sí. ¿No? Es el primer monarca, el primer soberano que recibe tanto el gobierno como en herencia la propiedad, tanto del Reino de Aragón como del Conde de Barcelona. Porque a veces se dice, no, que es que desaparece la Casa de Aragón, se la queda la Casa de Barcelona. No, Ramón Berenguer gobernó el Reino de Aragón como Princeps Aragonum, con ese título, pero nunca fue el propietario del reino, fue Ramiro II, luego se lo cedió a su hija Petronila, y de Petronila pues fue a Alfonso II, que a su vez de su padre recibió pues la propiedad y el gobierno también del Condado de Barcelonés, poniendo pues esas bases de lo que acabará siendo la Corona de Aragón. Eso es. Y entonces, desde los inicios del reinado de Alfonso II el Casto, durante la década de 1160 y hasta el 1171, pues desarrolla varias campañas militares que a grandes rasgos completan la conquista y dominio de lo que hoy en día forma la provincia de Teruel, ¿no? Sí. Conformando pues así pues casi por completo lo que acabará siendo el Aragón actual, ¿no? Territorialmente. Faltaría el Barracín. Bueno, todo eso ya he dicho que lo vamos a comentar la semana que viene, así que no hay problema, de forma más puntillosa, ¿no? En el caso completo de Aragón. Pero en el caso concreto del Maestrazgo, aquí, pues el que es más importante para dominar esta zona ya de forma definitiva, a pesar de avances anteriores que pudo haber, es precisamente este reinado de Alfonso II el Casto, ¿no? Aquí sus mesnadas desarrollarán 2 campañas militares en la zona del Maestrazgo. Además están bastante bien delimitadas por fechas, porque tenemos fechas de cuándo está fuera de la zona y en Barcelona, o en Valencia, iba a decir, sí, ya le gustaría a él, en lugares de Aragón, ¿no? Sino que, bueno, pues lo tenemos ubicado estas fases. Por ejemplo, la primera, sabemos que esa primera fase de conquista del Maestrazgo es
al menos desde noviembre del año 1167 hasta junio del 68, que ya no está por aquí de nuevo. Y luego hay una segunda fase de conquistar el maestrazgo, una segunda fase que acabaría por someter ya completamente, pues precisamente la zona de Castellote, Calanda, Cuevas de Cañar y otras localidades de la zona. Y esta segunda fase en la que ya el maestrazgo se domina completamente se produce ya entre febrero y septiembre del año 1169. Es decir, cuando está ya terminando el invierno, se acerca el buen tiempo, la primavera, pues esa campaña militar del año 1169 se dedicó exclusivamente, prácticamente, para acabar de dominar toda esa zona del maestrazgo, que todavía estaba ahí un poco, pues bueno, a mitad de camino, ¿no? Todavía seguía siendo zona fronteriza. Sí, llegados a este punto, ¿no? Pues nos plantamos en el año 1180, momento en el que se conserva un documento del mes de mayo en el que se deja por escrito una concordia entre Alfonso II y ese español de Castelló que he nombrado antes. En dicho documento, Español de Castelló devolvió a la monarquía la propiedad del castillo de Castellote con todos sus términos desiertos y habitados, dejando constancia que esos dominios eran una heredad suya desde tiempos del rey Alfonso I el Batallador. Por eso es lo que mencionábamos antes, que luego hay un retroceso y tal. Pero vamos, que es un poco, este documento es un poco paripé. Pero bueno, esta es importante, ¿no? Porque en el mismo documento, después de que Español de Castelló se lo cede a la monarquía, es decir, Alfonso II, dice, pero ahora te lo devuelvo para ti y para tus descendientes, ¿no? La zona de la tenencia, digamos, ¿no? Se os vuelve a ceder por completo, pudiendo desde entonces poder transmitir pues esa heredad a sus hijos o descendientes sin ningún tipo de problema. O al menos esto es lo que se establece en ese documento fechado en el año 1180. De hecho, en los años finales de ese siglo XII, pues este tenente de Castellote fallece y le transmite el dominio, por ejemplo, de la zona a Gascón de Castellot, quien junto a sus propios hombres y también a esa orden militar de origen castellano que mencionábamos hace un momento, ¿no? La del Santo Redentor, pues trata en esos años de seguir haciendo avanzar la frontera, frente al Ándalo sobre todo, enfocado hacia el maestrazgo ya de castellonense, digamos, ¿no? Hacia esa zona pues muy agreste, difícil de controlar o difícil de avanzar. Y bueno, pues pero al final, a pesar de los esfuerzos que se hace por avanzar por la zona, no consiguen mucho. No demasiada fortuna, ¿no? Al final el objetivo no era simplemente dominar el maestrazgo, tanto turolense como castellonense actualmente, ¿no? Era llegar a Valencia y al mar. Era buscar los caminos hacia Castellón y sobre todo hacia Valencia, exactamente. Y bueno, eso es porque no estaba funcionando tampoco la estrategia para atraer a nuevos habitantes y repoblar la zona, ¿no? Que era algo fundamental para que fuera económicamente viable el poder defenderla ante posibles ataques y también generar los suficientes recursos para que el avance hacia el sur continuara. Si conquistas una zona y nadie va a vivir a esa zona, igual te da a tenerla que no. O sea, es claro. Un vacío población. Y además era una zona precisamente que nunca había estado precisamente muy poblada, pero con ese repliegue del Imperio Almorávide, con su primer repliegue y luego la caída y ese avance cristiano, pues claro, en las zonas de frontera ofreces ciertas situaciones que te beneficien, en plan que te merezca la pena ir a una zona de frontera peligrosa, en el que en cualquier día te levantas para desayunar y te viene una raza y te ataca la granja y todo lo que puedas tener, o al ganado, sobre todo que esta zona sería más de ganadería, o pues no te merece la pena, evidentemente, o sea, a no ser que te ofrezcan, pues yo qué sé, ahora que está tan de moda, exenciones de impuestos y cosas así, ¿no? Cositas así. El caso es que, bueno, pues este fracaso, digamos, ¿no? En la expansión, pues aparentemente se debía en buena medida a las disensiones que existían en el seno de la orden de origen castellano del Santo Redentor, que estaba por aquí por la zona y que tenía mucha importancia, por lo que en el año 1196 el rey disolvió dicha orden en sus territorios para entregar el dominio de la zona, por fin, a la orden de los templarios con el acuerdo de Gascón de Castelló. Acuerdan esa cesión. Y ya es en ese momento, en el año 1196, además justo es el año en el que fallece también Alfonso II el Casto, además no demasiado mayor, ¿no? Pero es a partir de ese momento cuando se inicia precisamente ya por fin la encomienda templaria ya en Castellote, que durará el tiempo, lo que hemos comentado al principio del programa, pues poco más de un siglo, de hecho son concretamente 112 años, hasta el año 1308, que eso sí, pues tiene un final pues un tanto abrupto, por así decirlo, ¿no? No solo fueron esas tierras que habían pertenecido a la orden del Santo Redentor, ¿no? Al Temple, sino que también había zonas del Valle de la Alfambra, de Villel, Libros, Villarruengo, pues la propia fortaleza de Castellote, que hasta entonces habían pertenecido a esta orden del Santo Redentor. Pues bueno, esta orden, digamos que la mandan para casa, os vais a vuestra Castilla natal y ya van a manos de los templarios, por supuesto,
recordemos, lo hemos comentado antes, las órdenes militares podían tener más o menos independencia, pero al final siempre respondían ante la autoridad suprema, que ¿cuál es la autoridad suprema? El papado. Pues evidentemente esa cesión de una orden a otra, por mucho que tuviera la aprobación del monarca, tenía que estar aprobada por Roma. Y bueno, pues aquí aparece el Papa Inocencio III, que dice, me parece bien, me place, venga, todo esto, incluido Castellote, para los templarios. Claro, porque no hay que olvidar que los miembros de estas órdenes militares, como los templarios, en el fondo eran monjes. O sea, eran monjes guerreros, pero eran monjes, ¿no? Pero que les gustaba zurrar. Eso es. Entonces, desde entonces y durante todo el siglo XIII, pues los templarios dirigieron la repoblación de una región que no contaba con abundantes tierras para la agricultura, pero sí con muchos pastos y zonas boscosas, con las que se acabó desarrollando una economía ganadera de cierta importancia. Era además, en esas primeras décadas, una zona de frontera con el maestrazgo castellonense, todavía dominado por el imperio almohade, ¿no? O sea, era territorio de Al-Ándalus. Es el todavía. que sustituye, los almorávides entran y tal, o empiezan a tener en decadencia y al final son sustituidos por otro imperio norteafricano, que es el de los almohades, que también acaban dominando buena parte no, todo lo que quedaba de Al-Ándalus y llegan por aquí, desde luego, hasta la zona de Valencia. Eso es, pero tierras de Al-Ándalus, para que nos entendamos. Así que, bueno, pues el atraer nueva población a la zona del Matarraña era fundamental para asegurar aquella frontera. Una zona que nunca había estado demasiado poblada y que con el repliegue islámico pues había acentuado su despoblación, ¿no? Pero gracias a que se va trayendo a nuevos pobladores con la concesión de parte del temple de diferentes cartas pueblas que conllevaban diferentes privilegios y concesiones, los habitantes de la zona, junto a los caballeros del temple que se van asentando, dirigen al principio pues racias. Esos ataques de frontera, ¿no? De pillaje. Eso es. Dirigen pues esos ataques, ¿no?, contra el territorio islámico para después proveer de hombres a las campañas militares que se iniciaron a partir del año 1230 para la conquista de Valencia. Que ahí estamos hablando del reinado de Jaime I el Conquistador, ¿no? Estamos hablando de varias décadas después, pero desde luego sabemos por esas documentaciones que desde luego salen tropas de la zona del Maestrazgo precisamente para esas campañas, no solo para conquistar la propia ciudad de Valencia, sino también por ese avance hacia Morella, todo lo que es el Maestrazgo castellonense. Claro. Y bueno, y es que hay que recordar que fortalezas como la de Castellote, pues bueno, se estaban pensando ya no solo precisamente para que controlaran el territorio circundante, en el propio Maestrazgo, sino también para que sirvieran pues como esa punta de lanza en los futuros ataques hacia una Valencia que, aunque todavía se tardó evidentemente más de 40 años en conquistar, ya estamos hablando de Jaime I el Conquistador, cuando se crea la encomienda templaria de Castellote en 1196, pues quedaban pues unos 40 años más o menos, pues bueno, Alfonso II de Aragón tenía entre ceja y ceja conquistar Valencia, ¿no? Lo tenía a toda costa. Era uno de sus objetivos prioritarios. No le dio tiempo, hemos dicho antes que murió a los 30 y pico años, pero de hecho en su testamento, entre las muchas cosas que dijo este hombre, tenía ya muchos dominios, había que decir muchas cosas, pues también estableció yo quiero ser enterrado en Valencia. Pero si no me ha dado tiempo a conquistarla, cuando la conquistéis, mis descendientes, oye, me lleváis para allá, que no os cuesta nada, ¿no? Al final, pues eso, es decir, era la obsesión que tenía ya, pero bueno. Y luego, claro, su sucesor, Pedro II, está más metido con el tema de Occitania, los cátaros y tal, y bueno, pues se olvida un poquito de la expansión hacia Valencia, que ya retomará Jaime I Conquistador, que es el nieto de Alfonso II. Eso es. Y entonces, las concesiones que se hicieron por parte de los templarios para atraer población a la zona debieron ser importantes. Pues a lo largo del siglo XIII vemos como a veces pues chocan la propia orden del Temple y la monarquía de Jaime I el Conquistador y sus sucesores, precisamente por esos privilegios como la exención de determinados impuestos que concedían los templarios aparte de los habitantes de sus encomiendas en el maestrazgo. Sí. Aún así, vemos que en el año 1268 el rey Jaime I sigue concediendo ciertos privilegios muy importantes, dando a los templarios el derecho a organizar un mercado semanal los sábados en Castellote. Sí, la concesión, eso sí hay que mencionarlo, la concesión del derecho a celebrar un mercado parece, pues no, es que tenías que tener el permiso, normalmente el permiso real, y era clave para una localidad. O sea, a un pueblo o a una villa que se le concedía este derecho, a la gente que vivía ahí o cerca se les ponía el símbolo del dólar actualmente como los dibujos, ¿no?, en los ojos, porque era algo que era muy
muy lucrativo, ¿no? Y no se lo concedía ni mucho menos a cualquier localidad. Pues bueno, a los templarios en Castellote se les concede a partir de este momento, porque bueno, es que atraía el día de mercado, un día de mercado semanal, atraía evidentemente a comerciantes, que muchos de ellos se podían quedar a vivir en la zona, ya que voy a organizar estar aquí, pues no voy a estar viajando, tal. Eso también conllevaba que vinieran visitantes de zonas alrededor. Eso movía dinero y finalmente, pues al final todo redundaba, es la pescadilla que se muerde la cola, como siempre decimos, ¿no? Pues redundaba en atraer a nuevos habitantes para la población. Y esto era clave para cualquier villa. Sí, esa concesión, ¿no?, de mercado parece que está dentro de una estrategia pues para seguir atrayendo nuevos habitantes a Castellote, ya que pocos años después, en el año 1982, los templarios conceden a la localidad una carta Puebla con nuevos privilegios. Y no solo a la localidad, sino a toda la encomienda a la que pertenecían también, por mencionar algunos lugares, pues Abenfigo, Bordón, las cuevas de Cañar, Oseno. Entonces, bueno, finalmente llegamos ya, ¿no?, después de todo esto, al año... Después de la historia de la encomienda, de cómo han llegado los templarios, cómo ha llegado Aragón, bueno, pues al final todo que tiene su comienzo tiene su final, ¿no? Como se suele decir. Vas a llegar al final, eso es. Vamos al año 1308, a esos años del momento del final ya no de la encomienda templaria, sino es que directamente la Orden del Temple termina. En Aragón, sí. No, en Aragón y en todas partes. Bueno, sí, cierto. Entonces, el momento que marca el final de la encomienda templaria de Castellote y de la Orden del Temple como tal en la práctica, ¿no?, ese año 1308, un momento que es el que protagonizan los actos de esta recreación histórica celebrada cada año en Castellote y que recrea la rendición de la fortaleza con actos pues tan espectaculares como los que comentaba Sergio, ¿no?, al principio del programa, como la subida al castillo con las antorchas. Pero hay un montón de actividades también de todo tipo, Sí. para los críos, para todo. Eso es, o sea, que merece la pena ver. Solo por eso ya merece la pena, porque el que sea un poco instagramer, digo, eso te queda una foto súper chula. No, pero además se disfruta mucho, hay diferentes actividades al final, oye, pues y luego pues eso, te llevas un buen post de Instagram para dar envidia al cuñado y ya está. El caso es que bien, el final de la Orden del Temple comienza a orquestarse un poquito más lejos. Nos vamos a París, ¿no? Y se empieza a orquestar por parte del rey Felipe IV de Francia. Este monarca, pues bueno, a ver, necesitaba enjugar las grandes deudas que tenía su monarquía. Había estado, de hecho, en guerra durante muchos años anteriormente contra la corona de Aragón, entre otras movidas, ¿no? Y bueno, necesitado enjugar esas grandes deudas, pues necesitaba perras, ¿no? Y fue creando durante años todo un discurso según el cual pues los templarios eran lo peor, adoradores del mismo Satanás. Y iba a decir prácticamente, sí, prácticamente que hacían una serie de ritos, eran lo peorcico. Vamos, que eso fuera calando con el paso del tiempo entre la población y que luego cuando fuera a dar el golpe de gracia nadie dijera ni un pero, sino al revés. A por ellos, ¿no? Y claro, este mensaje fue calando durante años hasta que finalmente llega el año 1307 en el que decretó la persecución de la Orden del Temple y de los caballeros templarios y empieza ya además presionando incluso al papado para que aprobara e incluso aprobara y participara también en la persecución de los templarios, porque al final recordemos que las órdenes, ya lo digo tercera vez, es que soy muy pesado, respondían al final a la Iglesia, a Roma, no al papado. Lo que realmente se escondía detrás de todo esto era pues que estaba buscando esos inmensos tesoros que este monarca francés, este Felipe IV, se pensaba que tenía los templarios escondidos, que iba a estar ahí el hombre ahí cogiendo monedas de oro y de plata y encima de la cama. Pero bueno, al final eso sí, se consiguieron bastantes rentas, pero ni muchísimo menos lo que él se esperaba que debían tener los templarios en sus encomiendas, en este caso en Francia. Sí, al final, y mediante torturas, pues fue consiguiendo una serie de testimonios que hicieron que el papado tomara cartas en el asunto y acabará pidiendo a los monarcas europeos que abrieran sus propios procesos contra los caballeros del Temple. Claro, que yo me imagino ahí el Papa recibiendo los informes recibidos bajo tortura, y dice, pues claro que es verdad, tiene razón Felipe IV, si lo ha dicho bajo tortura, ¿cómo no va a ser así? Habrían dicho que mataron hasta Kennedy, a pesar de que a Kennedy le faltaba todavía un par de telediarios para aparecer, ¿no? Pero bueno, era la forma en lo que se hacía y al final, pues a ver, aquí hay muchos intereses económicos, de poder, de influencias, pues puedo controlar de forma directa estos dominios o estas rentas, pues bueno, al final acabó interesando un poquito a todos, ¿no? Aunque lo habían empezó a mover fue este Felipe IV. Y en esa época el que reinaba en la corona de Aragón era Jaime II el Justo, que en este caso muy justo, bueno. El caso es que Jaime II fue uno de los soberanos más importantes de la historia de la corona y que en cambio no se suele hablar mucho de él. Bueno, nosotros sí que somos, porque somos pesados y nos gusta hacer un poquito de justicia en este caso, ¿no? Y solemos darle bastante bola, pero es verdad que
claro, nos quedamos todos entre los Jaimes, pues con el primero, con el conquistador. Pero Jaime II tuvo un reinado muy, muy interesante y muy importante, pero como eso ya hablamos en otros programas, pues lo dejo ahí. Sí, Si no, que busquen los podcasts y ya está. En un principio, pues el rey Jaime II no estaba muy por la labor, ¿no?, de perseguir en sus dominios a los templarios. Lo que pasa es que, claro, si te lo está pidiendo el Papa, pero al final acabó abriéndoles un proceso a instancias del papado en diciembre del año 1307. También es verdad, porque le interesaba económicamente, sí, claro. pero también es verdad que Jaime II, a pesar de que dirigió, ahora lo vamos a ver, pues esos asedios, esa rendición de las diferentes fortalezas que decidieron no entregarse ante las autoridades reales en el caso de la Corona de Aragón, pues es verdad que no fue ni muchísimo menos tan punitivo como fue Felipe IV, en el que ahí vemos pues detenciones, torturas. Aquí incluso muchos caballeros templarios, incluso los que se resistieron, hubo hasta, o sea, se les acabó dejando libres, incluso hay unos que se reintegraron en otras órdenes militares, haciendo exactamente el mismo papel que habían tenido hasta entonces. Otros hubo que se metieron a mercenarios, por así decirlo, ¿no?, en compañías guerreras y tal. Alguno igual acabó entre los almogávares famosos, no me extrañaría nada. Seguro que sí, seguro que más de uno. Que estaban en esa época a tope. Sí. Entonces, el monarca pues envió tropas a las diferentes fortalezas que tenía la Orden del Temple en sus dominios para solicitar a sus ocupantes pues que hicieran entrega de las mismas. Uh-huh. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos, como es lógico, encontraron una negativa, obligando a las tropas enviadas por el rey pues a asediar dichas fortalezas. Aquí en el Reino de Aragón, por ejemplo, hubo varios casos de resistencia. Los más famosos son Monzón, Cantavieja y, por supuesto, Castellote, que ya que estamos aquí. El caso del asedio al Monzón templario, de hecho, os lo contamos no hace mucho, por si alguien se ha perdido el programa y lo quiere escuchar, pues lo hablamos de ello en el primer episodio de esta sexta temporada, que ya sabéis que si os lo habéis perdido o queréis refrescar, pues se puede escuchar tanto en aragonradio.es, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, bueno, donde decimos siempre que somos muy pesados con este tema, ¿no? Y el caso es que, llegados a este punto, ¿cómo fue el asedio a la fortaleza templaria de Castellote? Pues a ver, el rey Juan II se lo encargó al sobrejuntero de Zaragoza, Bartolomé Tarín. Que, por cierto, que es un sobrejuntero, que igual alguien se lo pregunta. Bueno, pues para el que no lo sepa, estamos hablando de una especie de funcionario, por así decirlo, propio de la monarquía aragonesa, cuya misión era la de facilitar la administración de justicia tanto a los mandos del rey como a los del Justicia Mayor del Reino. O sea, si la Justicia de Aragón establecía un mandato, pues también tenía que participar un sobrejuntero de cualquier lugar. En este caso, pues el que participó en lo que fue el sometimiento de Castellote fue precisamente el de Zaragoza, ¿no? Este Bartolomé Tarín, que fue quien lideró esas tropas, ¿no? Sí, y fue ese Bartolomé Tarín quien lideró pues una tropa formada por las milicias concejiles de Alcañiz y Montalbán y se dirigió hasta Castellote, donde presentó al comendador del Temple, Fray Guillén de Villalba, que rindiera el castillo y a todos los que allí estuvieran ante la autoridad regia. Pero Guillén dijo que no era ahí, ¿no? Eso es. Guillén de Villalba dijo que no, que yo no me rindo y los templarios aquí nos quedamos en el castillo, que se está a la mar de bien. Claro, y entonces pues se inició una larga resistencia que duró unos 10 meses junto a otros 9 caballeros templarios, sus sirvientes, así como a varios voluntarios del pueblo de Castellote que les prestaban ayuda. Uh-huh. Al recibir en Valencia la noticia de la negativa a rendirse, el rey Jaime II ordenó a Bartolomé Tarín que iniciara el asedio de la fortaleza y que evitara que nadie entrara o saliera de la misma, aunque se ofreció a aquellos que no eran templarios pues el salir de la misma y rendirse. Y aquellos que no se rindieron de primeras, pues se les incautaron sus bienes en caso de que los tuvieran, propiedades y tal, sobre todo gente de la villa o de la zona, de la villa de Castellote, pues que estaban ayudando a esos templarios ahí en el castillo, ¿no? Y así en ese momento pues empezaron 10 largos meses de resistencia, o sea, estamos hablando de casi un año, en los que los templarios incluso no se quedaron en eso, mira que eran poquitos, pero es que incluso dicen, no, es que no solo vamos a defender el castillo, sino que además hicieron ataques fuera de, o sea, hasta atacaron en algunas ocasiones a los asediantes, ahí con un par. A ver, tampoco estamos hablando de un mega asedio, no nos pensamos en un ejército real de miles de soldados, no. Era un asedio del AliExpress, digamos, lo justo para intentar que no entraran víveres, refuerzos, tampoco salieran y tal, lo justico para mantener el sitio y finalmente rendirlos por hambre, que es lo que acabó ocurriendo. Pero bueno, ahí están esas operaciones bélicas e incluso esa contestación por parte de los templarios también atacando mientras pudieron. Claro, lo que pasa es que, bueno, conforme pasaba el tiempo y se iban agotando los víveres, pues la situación dentro del castillo iba empeorando.
Además, cuando las tropas reales lograron rendir la fortaleza templaria de Cantavieja, acudieron a reforzar las fuerzas que comandaba Bartolomé Tarín, Claro. siendo estas tropas de refuerzo procedentes principalmente de Daroca y Cariñena. Sí, uniéndose a las que ya había de esas milicias concejiles que hemos hablado antes, de Alcañiz, de Montalbán y todo, pues al final numéricamente ya empieza a ser las tropas reales más importantes numéricamente, y al final pues bueno, se veía que eso no iba a ninguna parte, hasta que llegó precisamente esa fecha concreta del 2 de noviembre del año 1308, un día como hoy en el que estamos aquí grabando, en este caso este programa en Castellote, en la Casa de Cultura, grabando este episodio en esta sexta edición de la recreación de un hecho histórico como este, en el año 2024, pero que se celebra el próximo fin de semana. Antes he dicho la fecha, ya no me acuerdo, 8, 9 y 10, puede que sea, sí, ¿verdad? Por si aquí, de noviembre, por si alguno que lo escucha en Prime, digamos, este episodio, pues oye, que está a tiempo de venir el próximo fin de. Y bueno, pues los templarios de Castellote, ¿qué ocurre con ellos, con los que habían estado resistiendo a la fortaleza? Pues que fueron llevados como prisioneros bajo una fuerte escolta hasta la Ginebrosa. Normal, había que tenerlos... Claro. Aunque es cierto que con posterioridad pues el rey Jaime II no llegó a cebarse físicamente, ¿no? como tampoco lo hizo en otras ocasiones con los caballeros templarios, como sí que hizo el monarca francés. Sí, lo que comentábamos antes que hizo Felipe IV, que este sí que se ensañó. Bueno, de hecho, al final, el gran maestre de la Orden de Templaria, el último gran maestre, Jacques de Molay, acabó, pues bueno... Un poquito mal. Un poco asado. Lo quemaron vivo al pobre, ahí en París. Pero bueno, sí. Se ponía... aquí no querría hacer gracia, porque al final, oye, había sido torturado, Jacques de Molay, incluso llegó a confirmar, sí, estamos haciendo cosas de adoración desatada. Luego, después públicamente, después de las torturas, se desdijo diciendo que había sido torturado, que le habían obligado a decir todo eso, que todo era mentira. Luego, más tarde, se demostró que evidentemente era todo falso, pero bueno, ya estaba hecho la movida, ¿no? Y bueno, así de esta manera, ese 2 de noviembre del año 1308 se ponía fin a la encomienda templaria de Castellote, al dominio templario del propio castillo de Castellote. Y bueno, a partir de ese momento es que, bueno, fue la fortaleza, después de la rendición de Cantavieja que hemos mencionado, fue la última fortaleza que consiguió resistir a las tropas reales, ¿no? Solo conseguía resistir unos meses más. La de Monzón, que también es un señor castillo, hay que reconocerlo, ¿no? Que estaba al mando del templario Berenguer de Belvis, y que en este caso, pues bueno, si los de Castellote estuvieron hasta el 2 de noviembre de 1308, pues ahí aún aguantaron hasta el mes de mayo de 1309. Y ahí sí, poniendo fin totalmente a la Orden del Temple en el Reino de Aragón, que luego ya unos pocos años más tarde fue ya la Orden a nivel general, pues ya fue totalmente disuelta y acabando su historia. Y luego con todas estas movidas, pues claro, normal que sea legendaria, con la de leyendas que se han contado, y luego sale Dan Brown con el Código Da Vinci y todas estas cosas, pues bueno, pues al final pasa lo que pasa. Pues nada, hasta aquí nos quedamos ya sin tiempo, como siempre, podríamos estar un ratico más. Bueno, sí, es que siempre lo digo, lo de podríamos estar un ratico más, pero es que es verdad, con lo que nos gusta aquí nosotros la historia y contar cosicas, ¿no? Pero bueno, hacemos corto siempre hacemos corto. Tenemos que hablar con Aragón Radio que nos meta un programa de 2 horas, o de 5 si hace falta. Me mandarán a escaparrar, también os lo digo, oye, que ya vale. Hasta aquí el programa. Muchísimas gracias a todo el público que habéis estado acompañándonos y por supuesto a los oyentes que nos escucháis cada semana. Y de momento despido ya a Santiago y nos escuchamos en el próximo episodio, volviendo de hecho a tierras turolenses una vez más. Hasta la próxima. Vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Campanas señosa, fiesta en Ayerbe, mozos de Otal, mozas de Cenarbe. Vivir en la Saosa por más de un año, bajar en Navata por donde mediano. Esperamos que os haya gustado el episodio y ya sabéis que si os habéis perdido alguno de ellos lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast, lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en esas plataformas de siempre como son iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Y ya sabéis, cada sábado a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio pues tenéis un nuevo programa. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, suscribíos a esos canales que os acabo de comentar y así no os perderéis nunca ninguno de nuestros episodios. En la técnica hemos tenido a Mario Funes y os esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron,
Bertxesos enoza plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compañe, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.